Andrea Martínez Barax es una historiadora mexicana que hoy viene al Instituto Cervantes de Dublín para hablarnos de la vida de William Lampard, un personaje real que tuvo una vida fascinante, con muchísimas hazañas que lo llevaron a ser el germen de un personaje que todo el mundo conocemos, el Zorro. Bienvenida al Instituto Cervantes de Dublín. Muchas gracias. Andrea, acabas de publicar un libro que se titula Don Guillén de Lampard, hijo de sus hazañas, en el que estudias no solamente la vida y las hazañas de este personaje, sino también escritos importantísimos que nunca vieron la luz. Háblanos un poco de William Lampard. Es un personaje que en muchas cosas a la vez, como decías, fue un scholar, un académico muy renombrado, fue después un aventurero, fue un soldado, fue un espía, fue un preso y fue un poeta y fue un mártir, digamos, en ese orden. Y me faltaron varias etapas. Era un irlandés anglo-normando, no gaélico, pero de una familia de luchadores sociales. Y era muy talentoso, entonces fue enviado, la familia tenía algunos recursos, baja nobleza, fue enviado primero a Dublín a estudiar con jesuitas, todavía había jesuitas en ese momento, y después a Londres, donde inmediatamente escribió un opúsculo declarando que el rey de Inglaterra no tenía ninguna legitimidad para gobernar Irlanda, con lo cual fue condenado a muerte y tuvo que huir. Al huir fue atrapado por piratas. Se supone que fue atrapado por piratas casi 2 años, se supone que los convirtió, lo cual no sería tan imposible porque si iban a llegar a España, pues les convenía llegar como católicos. Era un asunto de conveniencia. Él venía de Wexford, en el sureste, muy cerca, del punto más cercano hacia España. Entonces, ya en España fue un estudiante muy destacado en todos los temas que se estudiaban en la época, desde gramática hasta matemáticas, por supuesto, teología, las lenguas y todo lo demás que se estudiaba en la época. Fue un estudiante muy renombrado, pero se le acabó la beca y se hizo soldado, y como soldado destacó mucho en los tercios de irlandeses, porque, bueno, había todas las guerras de los reyes de España, de la corona española, y los irlandeses, la diáspora irlandesa, católica por supuesto, se venía a refugiar con la corona, bajo la corona, y bueno, eran muchos los irlandeses que huyeron. Para entonces Irlanda había sido invadida por los ingleses, expropiados los católicos, con muchas prohibiciones, desde el matrimonio hasta tener tus propias tierras, etcétera. Entonces se quedaron sin su tierra y se pusieron bajo la protección del rey de España. Para entonces él, que también era hijo de guerreros irlandeses, quiso ayudar a promover la rebelión que efectivamente ocurrió en 1649 en Irlanda, y ayudó a hacer la diplomacia con el rey de España, con un documento que es uno de los 3 que publico, que es un documento muy atrevido. Pide 200 barcos, 3,000 soldados, y ofrece que Irlanda sea un protectorado español, que venga la Inquisición y que tengan todo tipo de acuerdos, pero sobre todo que la nobleza irlandesa sea elevada al rango de la española, y un montón de cosas así. Y esa rebelión efectivamente tuvo lugar, no fue ejecutada como la planearon él y sus colegas, compañeros del proyecto, pero fue una rebelión muy importante, muy sangrienta en la historia de Irlanda, la rebelión de 1649, que aún se conmemora. Y entonces, para entonces él estaba muy cerca de la corte de España, era muy exitoso, pero tuvo una desventura en cuanto a que tuvo un romance no autorizado con una niña de la corte y una señorita de la corte, y entonces cayó en desgracia porque no lo escondió, se fue a vivir con ella, tuvo una hija,
y entonces cayó en desgracia. De por sí no era de alta nobleza, más bien no era nobleza, una nobleza digamos muy baja, muy remota, y entonces cayó en desventaja. Todavía fue soldado en un montón de lados con mucho éxito, fue pintado por Anton van Dyck como académico, se supone que también por Rubens como soldado, aunque se considera un poco menos probable, y es así como llegó a la Nueva España. En 1640 se supone que como espía del conde duque de Olivares. Hay algunos temas que son controvertidos, que no son seguros de realmente era un espía, sí o no. Se supone que se encontraron documentos en código que pueden indicar, bueno, que afirman que sí estaban dirigidos al segundo del conde duque, al secretario, una cosa así. Bueno, entonces llegó, ¿y para qué llegó? Llegó a espiar en el contexto de la separación de Portugal, porque el nuevo virrey, el duque de Villena, era sospechado de tener vínculos, porque además tenía un vínculo familiar, lo cual en la nobleza en la época era definitivo. Si eres de la familia, pues trabajas con ella, ¿no? Digamos, los vínculos familiares, matrimoniales, estas cosas realmente eran cuestiones de Estado, internacionales. Entonces llegó a espiar si no había un posible separatismo en la Nueva España. Entonces se había separado Portugal, se estaba separando Cataluña, se estaba separando por otro lado Escocia, o había pleitos con el rey de Inglaterra, se estaba queriendo separar Brasil. Entonces llega en ese contexto turbulento, y además de en efecto pasar informes sobre el virrey, que era un grande de España, y probablemente eso fue lo que lo perdió, porque después se vengó de él, porque el virrey simplemente fue depuesto y pudo haber intervenido Lampart, pero para entonces él llevaba 2 años en la Nueva España y vio la situación. Su instinto justiciero, libertario, irlandés despertó viendo la condición de los indios, la condición de los esclavos, ve esta situación en que los imperios se están desmembrando y dijo: este es el momento, vamos a separar a Nueva España, vamos a devolver sus preeminencias a los indios, a la nobleza indígena, vamos a liberar a los negros, a los esclavos africanos, y al menos hizo algunos contactos con ese fin y dejó un escrito entre sus papeles personales, que era una proclama insurreccional. Y por este asunto del virrey depuesto, cayó en manos de la Inquisición. Malas manos, porque la Inquisición estaba dispuestísima a no dejarlo escapar. Por ningún motivo, y el propio rey y los virreyes sucesivos trataron de soltarlo y no lo lograron y siguieron negociándolo muy en el estilo burocrático mucho tiempo después de que murió. Pero el punto seguía siendo un punto importante entre la corona española y el Vaticano, directamente. Llegó hasta allá. Entonces, es la otra parte, la segunda parte de la historia, es la historia del Guillén en la cárcel. Pero para entonces, digamos, es una historia que se hace más complicada porque descubren la proclama revolucionaria, descubren la proclama, el proyecto irlandés, pero la verdad es que no les interesaron demasiado los dos documentos a los inquisidores. Los inquisidores siguieron su burocracia, su rutina de acusarlo de todo tipo de herejías y ¿Qué intereses eso. ocultos había en la Inquisición? ¿Por qué la Inquisición no quiso atender a las demandas del rey para que lo soltasen? Porque el rey decía devolverlo a España. Sí. Lo que pasa es que se juntó otro tema más, que era el tema de los judíos, concretamente de los criptojudíos. Resulta que la corona española estaba en una situación bastante mala económicamente, del siglo XVII, mucho problema por la cantidad de guerras, y los financieros de la corona, financieros de muchos lados en Europa en general, pero de la corona eran judíos, criptojudíos o judíos, pero eran grandes financieros. Entonces,
dentro de la enorme corrupción que había en la administración española y concretamente novohispana, la Inquisición no tenía fondos propios, vivía de lo que incautaba. Y si eres acusado de judaizante, perdías tus propiedades por ley. Entonces, era un poco una situación como si pones a Rockefeller y a toda su familia en un calabozo, aunque muera olvidado. Entonces, el conde duque de Olivares decía, eso no es muy buena idea, ¿no? O sea, necesitamos sus fondos, necesitamos sus finanzas, y tú no puedes incautar un tipo de dinero así. Entonces es lo que querían evitar. Era, digamos, no era por humanismo, era por un interés económico. Y parece que eso era una de las razones secretas por las cuales él estaba ahí, y él lo dijo, me tomaron preso por eso. Y entonces él, estando en la cárcel, fue notorio que él le tocó convivir con esos judíos, criptojudíos españoles, no hispanos, que estaban en las cárceles, señoras, niños, niñas y señores encumbrados en las mazmorras. Entonces, Guillén de Lampart era un hombre absolutamente valiente, casi loco, porque estaba muy enojado. Entonces, pedía audiencia todo el tiempo porque la Inquisición podía matarte, torturarte, pero eso sí, eran muy legales y registraban todo. Entonces sabía eso, entonces pedía audiencia y otra vez audiencia, y hay un montón de audiencias que finalmente se les conceden, y decía, bueno, ahora sí, y decía, yo te conozco, porque además era un espía, sabía todo. Entonces tú estuviste en el Perú y robaste tal y tal y tal, y tú otro se te conoce, eres un pillo por esto y otro, lo odiaron. Bueno, no es de que se quedara la Inquisición con todo el dinero, se supone que una parte era para ellos y una parte tenían que mandarla a España, pero los manejos, las finanzas eran complicadas, las rentas fijas, no sé, era por todos lados vender las propiedades, se quedan con la gran mayor parte, ventas fraudulentas, todo tipo de negocios así. Entonces él sabía muy bien y los denunciaba, y se dedicó a defender a los criptojudíos con nombre y apellido, describiendo sus condiciones carcelarias, lo cual era verdaderamente muy, muy valiente. No solo eso, sino que trata de explicar, digamos, de defenderlos con sus argumentos, digamos, teológicos y de historia de la Iglesia, porque los judíos en realidad no son judíos, porque, bueno, si usted ser cristiano es ser como ustedes, ¿qué quiere decir ser cristiano? ¿Y qué quiere decir entonces ser judío? Y además las circuncisiones que existen en África, donde en cierto contexto se utiliza, entonces no prueba nada, y además hay muchos judíos que han querido, digamos, dar su obediencia a la corona española, y eso es algo que ocurre en Europa, y hay que aprovecharlo, y es maravilloso. O sea, por todos lados argumentos muy interesantes y muy valiosos, y bueno, por una persona que es tan culta y leída como valiente. A pesar de todos sus intentos, no logra mucho. Sí que logra escapar poco tiempo, lo vuelve a pillar la Inquisición, y finalmente muere en la hoguera en el año 1659. Hasta aquí la vida de un hombre que tuvo muchísimas aventuras, que luchó por todas las injusticias que podía encontrar, y casi cae en el anonimato, hasta que en el año 1872 Vicente Riva Palacio escribe un libro basándose en su vida. Y ese libro se titula Memorias de un impostor, don Guillén de Lampart, rey de México. ¿Qué parte de verdad utiliza el Vicente Riva para describir a Guillermo Lampart? Él se basó en los documentos de la Inquisición, que son dos pesados legajos. Lo que pasa es que en su proclama insurreccional, que nunca vio la luz, ni mucho menos en un escrito personal de él se autonombra rey de México. O sea, dice, muy bien, vamos a independizarlos, vamos a darle lo que dijimos de las preeminencias, la liberación de los esclavos, esto y lo otro, y yo voy a ser el rey. Entonces suena
muy terrible, para nosotros es una gran usurpación y es como ridículo, pero no podías pretender liberar o alzarte con un reino en el siglo XVII si no eras de la nobleza, si no tenías algún vínculo dinástico. Entonces él se lo inventa y dice que él es hermano natural del rey Felipe IV, hijo de Felipe III, hijo natural. Entonces esa es la gran mentira, que es lo único que le interesó a la Inquisición. Lo magnifican y entonces por eso es el gran usurpador. Y entonces de una vez se creyó que todo lo que él decía eran mentiras, porque en efecto hablaba de que yo estuve en tales batallas y en tales otras, y estuve y escribí a los 11 años este texto maravilloso contra el rey, y escribí esto y poesía y tal, entonces dijeron, claro, es el gran impostor. Pero resulta que ya se ha escrito sobre él, pero yo leyendo, comenzando a investigar el tema, yo decía, bueno, vamos a ver de qué está hablando, y comencé a ver las batallas donde decía que participó. Y ya, una vez que pasaba más allá de cómo estaban escritas y tal, pues veía que eran las guerras de Flandes, una tras otra, batallas totalmente verosímiles. Entonces, en realidad, aparte de la mentira de ser el hijo hermano bastardo del rey, digamos que todo lo demás que decía era cierto, entonces tan impostor no fue. Unos años después, John Macaulay escribe un libro, La maldición de Capistrano, basado en la obra de Riva Palacio. Este libro dicen que es el origen del hombre que conocemos, la leyenda del zorro. ¿Qué tienes que decir? Mira, el libro, la novela de Riva Palacio tiene muchos elementos, tipo el zorro, se vuelve mujeriego, hace grandes movimientos como meterse en la noche al convento y huir de la cárcel, esto y lo otro. Bueno, se da el caso que Lamport sí huyó de la cárcel de una manera bastante extraordinaria, era un aventurero, etcétera. Más allá que eso, yo no lo creo. Yo creo que era un señor, era un aventurero, pero no creo que tenga otros de los rasgos del zorro. Pero Riva Palacio le dio pie a este lado aventurero, y yo creo que el autor, Macaulay, se montó sobre eso para inventar su propia historia, que está además escenificada en el norte de México, es Baja California, otra cosa para mí totalmente diferente. Entonces yo creo que básicamente no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es, digamos, divertido pensar que es el Irish Zorro y bueno, vámonos con la leyenda. Las leyendas tienen su lugar en la vida. Los niños de Wexford, el hometown de Lamport, se visten como el zorro. Ahora van a festejar este año el 5 de mayo junto con se llama la Zorro Fest. Y no puedes simplemente decir, pues no creo en esto, punto. Hay que presentar la cosa de alguna manera. Creo, para poner las cosas en su sitio, que la historia de Lamport, incluso con los agregados novelescos de Riva Palacio, quedan muy lejos de esta historia del zorro. O sea que tú lo atribuyes más a una necesidad, yo creo que casi humana, que buscar los orígenes de una leyenda, como decir, bueno, sí, fue él el que empezó, y que de alguna manera también tienen muchos puntos en común, porque tanto el zorro como William Lampert eran personajes justicieros de alguna manera. O sea que ya está. A mí me parece muy divertido cómo cambió William Lampert, que dicen los retratos que era bajito, pelirrojo, blanco, y haciendo caso, si hacemos caso a esa leyenda, se convirtió en un Latin lover fantástico, guapísimo siempre, moreno, alto. Bueno, con la capa negra. Con la capa negra, sí. Y lo que sí que está claro es que esa leyenda ha dado origen a muchísimas películas, más de 50 películas, cómics, libros, y la leyenda continúa. Decía un periodista español, Jordi Soler, que William Lampert llegó a ser mundialmente famoso, pero adoptando otra patria, otro nombre,
otra cara y otra historia. Tal vez sea esto un poco lo que tú vienes a decir, que aunque él no fue realmente, o el zorro, sí que fue o sirvió de germen para esa hermosa leyenda. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Gracias Andrea. a ti. Hasta luego. Adiós.